El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos, que golpearon contra aquella casa. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé entendimiento de esta preciosa palabra. Que el Señor ilumine nuestro entendimiento. El tema de esta disertación, la unidad familiar. Oremos. Padre, tu palabra es vida. Tu palabra es paz. Tu palabra es como espada de dos filos. Señor, te rogamos que tú ilumines nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo lo que es bueno, sano, edificante y verdadero. Abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Alúmbranos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por cada una de nuestras familias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder ministrar a tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, voy a compartir algunos pensamientos que están basados en esta parábola que el Señor Jesús predicó y enseñó, con el propósito de que nosotros podamos fundamentar nuestra familia en la firmeza que el Señor Jesucristo nos quiere dar. En un mundo tan convulsionado como el nuestro, se necesita con urgencia proteger nuestra familia. Las estadísticas que nosotros escuchamos en relación con la familia en nuestro país son aterradoras. Entre ellas, un alto índice de abuso infantil. Casos realmente alarmantes. Casos horrorosos. Niños que son abusados sexualmente, a veces por extraños, o a veces también por familiares cercanos. Niños que son víctimas del acceso violento, el acceso carnal violento. En nuestro caso tenemos
actualmente un caso muy reciente en nuestro país. 7 militares que violan a una niña de una comunidad indígena en Colombia. Casos realmente alarmantes, muy dolorosos. Casos de padres que están violentando a su familia. Casos aterradores. Colombia es un país que tiene el más alto índice de desempleo en América Latina. Muchos padres que no tienen la oportunidad de proveer el sustento para su casa. Niños que están siendo dedicados, consagrados a la prostitución infantil. Familias que están siendo afectadas por grupos de izquierda que buscan en los niños reclutas para sus fuerzas militares. El gobierno colombiano está preocupado. A través de los medios masivos de comunicación se hacen campañas con el propósito de poder ayudar, de apoyar a la familia. Campañas, por ejemplo, para evitar el maltrato físico, la violencia intrafamiliar y muchos casos más que están atentando contra la integridad de la familia, contra la unidad de la familia. Colombia es un país que con vergüenza tenemos que reconocerlo, está sumido en la más alta descomposición moral jamás visto en la historia. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Por qué nuestra nación se encuentra así? La respuesta es que la sociedad le ha dado la espalda a Dios. El diablo sabe que si él destruye la familia, destruye el núcleo de nuestra sociedad y de nuestras iglesias. Pero en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta desesperanza, en medio de una crisis tan trágica, se levanta la figura gloriosa y majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a proporcionar lo que la familia necesita. Jesucristo proporciona paz, Jesucristo proporciona estabilidad, Jesucristo proporciona los recursos para tener familias estables, familias felices. Alabado sea el nombre del Señor. Si una familia se fundamenta en la doctrina de Cristo, en sus enseñanzas, se fundamenta en la palabra de Dios, será una familia estable. Será una familia que tiene garantías de estabilidad y de un futuro feliz. Pero cualquiera que no edifique su familia en la doctrina y en la persona de Jesucristo, lo que le espera es gran ruina, incertidumbre, desesperanza. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas sostener nuestra familia. No podemos enfrentar los avatares de la vida. Nosotros no podemos enfrentar el trasegar de esta vida por nuestras propias fuerzas. Tenemos que entregarle a Jesucristo el timón de nuestra familia. Él es quien garantiza todas estas cosas que hemos dicho. La estabilidad de nuestro hogar, la estabilidad de nuestro matrimonio, la estabilidad de nuestras relaciones familiares. Yo quiero conversar con usted, quiero disertar sobre 5 factores que contribuyen a la unidad de la familia. Número 1, el respeto mutuo. La familia tiene una línea de autoridad. El respeto va tomado de la mano de una familia estable. Dios ha establecido una línea de autoridad en la familia. El hombre, el padre,
es la cabeza. El hombre es el primero en la línea de autoridad. Luego viene la madre. Esa es la línea de autoridad que Dios ha establecido. Luego vienen los hijos. Pero cuando las posiciones se cambian, la familia comienza a experimentar verdaderos problemas, verdaderos traumas. Una familia que no conserve esta línea de autoridad es una familia que va a empezar a mostrar dificultades. Va a enfrentar problemas porque ha puesto en desorden el orden de Dios. El padre dice en las escrituras que es la cabeza y es quien representa la autoridad. Es una línea perfecta. La autoridad viene de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. No es machismo, es el orden que Dios ha establecido. No es una imposición de sociólogos, de psicólogos. Ahora, un padre en autoridad debe ganar el respeto, no imponerlo por la fuerza. Esa autoridad que Dios le ha dado, la debe ejercer responsablemente. Cuando se hace así, el respeto se gana. No tiene que decir el hombre que es la autoridad, que él es quien manda en la casa. Su conducta, su forma de proceder, la forma en que dirige su casa, su familia, inmediatamente le da autoridad. Y el respeto inmediatamente le es atribuido a ese varón. Dios ha bendecido y ha dignificado al hombre concediéndole familia. Ahora, hoy estamos viendo un cuadro desastroso de la autoridad en la familia. Padres que han perdido su estatus de autoridad, hijos faltándole respeto a los padres, esposas faltándole respeto a su esposo. Un cuadro desastroso. Pero todo esto ocurre cuando no se fundamenta la familia en el respeto. El mundo está poniendo los ojos en la familia cristiana. Por eso los cristianos tenemos que ser un modelo ejemplar para nuestra sociedad. El mundo en que vivimos es un mundo de testigos que está observándonos. Por eso es importante que nosotros marquemos la diferencia, que demos un buen testimonio. Esto es supremamente importante. De esta manera, pues, ganaremos al mundo para Cristo. Ahora, el respeto preserva la unidad de la familia. Pero igual, junto con la autoridad y el respeto, hay responsabilidades. La principal responsabilidad que tiene alguien que funda una familia, si es varón, es la de ser el sacerdote espiritual, el mentor espiritual de su casa. El hombre tiene esta responsabilidad. Cuando usted se enamora de una muchacha, usted se enamora de un muchacho, usted no solamente debe pensar en lo que es el amor, usted también debe pensar en las responsabilidades que acarrea unirse a una persona para formar una familia. Cuando uno se casa, adquiere responsabilidades. El hombre debe ejercer como sacerdote de su casa. Debe ser el ministro de su casa. Esto es una grande responsabilidad. Debe ser el conductor espiritual de su casa.
No importa que este hombre sea llamado a un ministerio, por encima del ministerio tiene la responsabilidad de ser el pastor de su casa, de ser el ministro, el sacerdote de su casa, de su hogar. Esta responsabilidad debe asumirla todo varón, no debe evadirla, porque ¿de qué le servirá a este varón ganar al mundo para Cristo y perder su casa? Todo varón debe preocuparse también por las responsabilidades de provisión para su casa. Porque la palabra de Dios nos enseña que si usted es un hombre de fe, un hombre de Dios, debe proveer para los suyos, mayormente para los de su casa, porque si no lo hace, usted ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bendito sea el Señor. Usted no puede ser claridad para los de afuera y oscuridad para los de adentro, los de su casa. La primera iglesia que usted debe pastorear es su casa, su familia. Ahora, si usted lo hace, usted será galardonado por el Señor. Si usted asume su responsabilidad con seriedad, va a ser galardonado por el Señor. Esta es la principal tarea, la principal responsabilidad suya como varón. Lo demás es secundario. Aún el propio ministerio. Por encima de todas las demás responsabilidades o tareas o roles, está la de ser el sacerdote de su casa. Ahora, abro a las mujeres sus responsabilidades. Ellas también asumen responsabilidades. Y quiero decirte, mi amada hermana, que la responsabilidad más grande y el ministerio más grande que Dios le ha dado a la mujer es la de ser la administradora de su casa, la administradora de su hogar. Aún por encima de un llamado al ministerio, la responsabilidad más grande que usted tiene delante del Señor es la de ser administradora de su casa, administradora de su hogar. Ahora, hablo a aquellas hermanas que de repente no tienen un llamado al ministerio y están desarrollándose, ellas están haciendo el rol, el papel de amas de casa. No se sienta menos por esto. Incluso si su esposo tiene un llamado al ministerio y usted no tiene las habilidades, no tiene las capacidades para respaldar a su esposo, usted debe cumplir con su principal tarea. Y si Dios la llama al ministerio por su misericordia, acompañe a su esposo, pero usted cumpla con la tarea de ser la esposa del ministro y la administradora de su hogar, de su casa. Esto también tiene grande galardón delante del Señor. No se sienta menos por eso. Porque usted sea una ama de casa y usted está encaminando a sus hijos en el camino del Señor. Toda mujer debe saber que lo que a ella como mujer la dignifica es el haber sido llamada por el Señor para ser parte de su reino. Es el evangelio quien dignifica a la mujer. Y ella tiene una tarea grande. Tiene la tarea de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. De llevar a su casa a los pies de Cristo. Sobre todo cuando a veces viva la tragedia de ser madre cabeza de familia. La mujer debe asumir su tarea. Y esto va a contribuir a la unidad de su casa. La unidad de su familia. Ningún hijo, ahora mirando a los hijos, ningún hijo tampoco está exento de responsabilidades. Los hijos también están llamados a contribuir a la unidad de la familia. Los hijos deben respetar a sus padres. El Señor Jesucristo nos muestra la palabra del Señor que fue un joven que creció en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres. Pero dice la palabra del Señor
que creció sujeto a sus padres. Creció sujeto a sus padres. Él fue un joven ejemplar. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de ser un joven ejemplar, un joven espiritual. Cuando tuvo 12 años de edad, tomó conciencia de cuál era su misión y su propósito en la vida, para qué había nacido. Sus padres regularmente lo llevaban a celebrar las festividades nacionales de su pueblo. En una de esas ocasiones, a los 12 años de edad, se les extravió. Y la Biblia nos dice que después de buscarlo exhaustivamente, sus padres, con desespero, con angustia, lo encontraron reunido con los ancianos del templo de Jerusalén. Sus padres se le acercaron y trataron de reprenderlo por lo que les había hecho. Pero de una manera muy respetuosa, el Señor Jesús se dirige a sus padres y les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús sabía que ellos tenían una responsabilidad y también sabía que habían fallado, la estaban pasando por alto. Era responsabilidad de los padres llevar a sus hijos cuando tuvieran 12 años de edad a presentarlos a los ancianos de Jerusalén para consagrarlos en una ceremonia llamada el Bar Mitzvah. Pero ellos lo habían olvidado. Pero Jesús no había olvidado esto. La palabra de Dios nos dice que cuando sus padres lo encontraron, sí, porque supuestamente se había extraviado, la verdad es que los que estaban extraviados un poco eran ellos. Él tenía que rendir un examen para ser aprobado como hijo de la ley. Pero lo cierto es que cuando lo encuentran, parece que él es el que le está haciendo un examen a los ancianos y se sorprendían de la sabiduría que tenía este niño. Óigame, el hogar es un proyecto de vida en el que todos estamos llamados a contribuir, padre, madre e hijos. Ahora, cuando cada uno cumple con la responsabilidad de respetarse mutuamente, ese hogar va a ser fortalecido. Esa familia va a ser una familia fuerte, estable. Una familia bendecida. Las responsabilidades tienen que asumirse, así como el estatus de autoridad que Dios nos ha dado como padres. También tenemos que ser fieles en cumplir con nuestras responsabilidades. El segundo factor que contribuye a la unidad es el amor mutuo. Todas las relaciones familiares deben estar influenciadas por el amor. Todas. Todas nuestras relaciones. La relación esposo-esposa, la relación padre-hijo, hijo-padre, la relación madre-hijo, hijo-madre. En el hogar se dan múltiples relaciones. Por ejemplo, el hombre y la mujer tienen una responsabilidad conyugal mutua y deben amarse mutuamente. Pero aún la sexualidad, aún el placer de tener relaciones sexuales con mi esposa, con mi esposo, debe estar influenciado por el amor y la santidad. Pero el amor que viene de Dios. No es el amor que presenta el mundo. El mundo presenta una caricatura de lo que es amor. Pero esto es una farsa. El amor, como lo presenta las Escrituras, la palabra de Dios, es un amor que es superior. Es más, el mundo confunde lo que es sexo con lo que es amor. Pero amor no es sexo. Ni sexo es amor. Aún en el acto conyugal, se debe entender que al ser practicado en amor, es más que una unión física. Es una relación que trasciende lo físico y llega a ser algo sagrado, algo espiritual. Ahora, cuando se está educando a nuestros hijos, también debe hacerse en amor. Nosotros tenemos que impartir el amor de Dios a nuestros hijos. El amor por Dios, el amor por su palabra.
El amor que usted muestra a sus hijos los va a reafirmar. Usted como padre debe dar demostraciones claras de amor a sus hijos para reafirmar su masculinidad. Lo mismo debe ser la mujer. La mujer debe reafirmar la feminidad de sus hijas con demostraciones fundamentales, demostraciones claras de amor. Amor cristiano, amor espiritual. Ahora, es interesante que las Escrituras nos muestran a Dios como Padre. Y a veces creemos que los padres no aman. Pero la Biblia nos muestra que Dios es un Padre. La cuestión es que Dios nos ama y es un amor que a veces nos disciplina. Porque el que ama verdaderamente disciplina. Los hijos muchas veces necesitan ser disciplinados. La Sagrada Escritura nos dice claramente que la necedad está ligada al corazón de los hijos. Por eso, en amor hay que corregirlos. En amor hay que instruirlos. Y a veces en amor hay que disciplinarlos. Los hijos deben amar a sus padres, deben honrarlos, pero no tratar de manipular a sus padres. No manipularlos, ¿sí? Con una especie de sentimentalismo, como tratando de reclamar amor y atención. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es el verdadero amor. Y nuestros hijos tienen que aprender a ser responsables, amarse mutuamente entre ellos, cuando tenemos la bendición de tener varios, y amar y honrar a Dios y a sus padres. Todas nuestras relaciones en la casa deben ser influenciadas por el amor. En los planes, en los proyectos que tenemos, debemos tomar decisiones que nos conduzcan al bienestar, al progreso. Pero esas decisiones no debemos imponerlas por nuestra fuerza. Debemos tomar siempre en consenso las decisiones, en amor, pensando en el bienestar de todos. Usted como varón, usted como padre de familia, usted debe pensar muy bien antes de casarse si está dispuesto realmente a amar con el amor con el que Cristo amó a la iglesia. Un amor sacrificial. Ahora, en la relación de esposo-esposa se debe crecer también en amor. Esto es un proceso que demanda tiempo. Cuando tú estás en tu casa, viviendo como soltero en el hotel de papi y de mami, la atención que recibes de tu madre es muy apreciada, pero cuando tú te casas con una persona que va a entrar en un proceso de perfeccionamiento, un proceso de mejoramiento, y debes tener mucha paciencia y mucho amor. Muchas veces la sopita que te hace tu esposa no es la que te hacía tu mamá. La camisa con que te viste, que ella te plancha y te lava, no lo hace como lo hace tu mamá. Pero si esto no es de tu agrado, tú no debes por qué tratar a tu esposa de inútil, de que no sirve, y compararla con tu mamá. Porque a la final, escúchame, tú no te casaste con tu mamá. Tú te casaste con una mujer a la que dijiste que amabas. Y seguramente tu madre no alcanzó a ser esa mujer hacendosa, esa mujer eficiente en el hogar, en los quehaceres de la casa, de la noche a la mañana. Esto demandó tiempo. Así que en amor debes darle la oportunidad a tu esposa de que aprenda hasta que lo haga bien. Bendito sea el nombre del Señor. El amor, según las Escrituras, tiene varias dimensiones. El amor tiene varias dimensiones. Los griegos hablaban del amor eros. Ese es el amor químico, el amor hormonal, el amor erótico. El amor que te permite a ti tener
sexualidad, disfrutar tu sexualidad. Es lo que produce atracción de un hombre y una mujer hacia una mujer y viceversa, de una mujer hacia un hombre. ¿Ya ve? Pero también se habla del amor filial, el amor de sangre. El amor de un padre para con un hijo, de una madre para con un hijo. El amor de los hijos para sus padres, el amor entre hermanos, ese es el amor de sangre. El amor filial. Pero hay otro tipo de amor, que es el amor estergos. Es el amor que habla de una verdadera amistad, de amistades que son muchas veces más fuertes que la de un hermano, un propio hermano de sangre. Y el amor sacrificial, el amor espiritual. En una relación de pareja, este tipo de amor, estas dimensiones del amor se tienen que vivir, se tienen que experimentar. Cuando usted se enamoró de su esposa, de su esposo, usted no solo se enamoró de esa preciosa alma, de esa gran personalidad. Usted se enamoró porque sintió atracción física por esa persona. Y esto es válido. ¿Sí? Pero en una relación de pareja debe también darse el amor sacrificial, el amor espiritual, el amor ágape, el que viene de Dios. Debe darse también la verdadera amistad. Tu esposa, tu esposo, debe ser tu confidente, tu amiga, tu amigo. ¿Sí? La persona en la que tú te puedes apoyar cuando tienes tristeza. ¿Ve? Y debe también existir, obviamente, el amor sacrificial, el amor espiritual. Deben darse las 4 dimensiones de este amor. El único amor que no se da, que no se debe dar en una pareja de esposos es el amor de sangre, el amor filial. Esto es más bien un pecado. ¿Sí? Por eso las escrituras no aprueban las uniones conyugales entre parientes. Ese sería un pecado llamado incesto. Pero repito, las demás dimensiones del amor se tienen que vivir, se tienen que experimentar. Los hijos, de igual manera, deben amar a sus padres, honrarlos, ¿sí? Con el amor ágape, ¿sí? El amor filial, el amor estergos. Mis hijos deben tener la suficiente confianza para acercarse a mí cuando necesitan un consejo, cuando quieren comentarme algo de su intimidad. Benditos los padres que gozan de la confianza de sus hijos. Ahora, una pareja de esposos debe tener la suficiente confianza también, incluso para abrir su corazón el uno al otro. Y si son tentados al mal, incluso poder compartir estas cosas en amor, en amor, en amor. Bendito sea el nombre del Señor. El verdadero amor perpetúa la familia. Cuando Dios unió a Adán y a Eva, le dijo que fueran una sola carne. Y los bendijo y les dijo: multiplíquense, fructifiquen, juzguen la tierra, gobiernen la tierra. Dios no solamente le dio la oportunidad de gobernar, de reinar, sino de multiplicarse. Así que ellos, en amor, se iban a juntar. Y ellos iban a ser no solamente gente que disfrutaba de su sexualidad, sino también que iban a perpetuar la raza humana. Para eso Dios creó el matrimonio. Para eso Dios creó la familia. Para que la familia, el género humano, se perpetuara sobre la tierra. Así que la primera institución que Dios creó es la familia. Ahora, en tercer lugar, otro factor que contribuye a la unidad de la familia es el altar familiar. El altar familiar es una costumbre sagrada. El altar familiar es una actividad importantísima que contribuye a la unidad a la familia. Una familia cristiana debe tener un altar familiar.
En el altar familiar se crece espiritualmente. La comunión se estrecha entre los miembros de la familia. Ahora, no es necesario que para tener un altar familiar nosotros tengamos una familia numerosa. El Señor Jesús dijo claramente que donde habían 2 o 3, y Dios se la sabe en esto, Dios con toda sabiduría habló, 2 o 3 es lo que se necesita para que la presencia del Señor esté presente allí. Es decir, padre y madre y por lo menos un hijo. Ahora, si no hay un hijo, 2. Fíjese, el Señor dijo, donde quiera que hubieran 2 o 3. Así que no es necesario. Algunas personas se justifican y dicen que no hacen un altar familiar porque es que nada más son ellos 2, el esposo y la esposa. Otros dicen, bueno, es que es mi esposa, mi esposo y mi hijo, mi hija. Y por eso no lo hacen. Pero escúcheme, esto no es necesario. Ya sabemos dónde está presente el Señor. Un altar familiar nos ayuda a educar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta es una responsabilidad que nosotros tenemos que ejercer. Nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos. No son los maestros de la iglesia, no es el pastor, no son los docentes, los catedráticos de las escuelas civiles, seculares. No. Esta es tarea de los padres. En el judaísmo, a los niños hasta los 6 años de edad se les instruía en la casa. Eran los padres. A los 6 años se les enviaba a un rabino en una sinagoga. A los 12 años, después de haber sido instruidos por este rabino, eran consagrados como hijos de la ley. Todo un proceso, como usted puede ver. Todo un proceso. ¿Dónde empieza entonces ese proceso de instrucción? ¿Dónde empieza ese proceso de educación? En el altar familiar, en el hogar. Con toda certeza, en el hogar donde Jesús se levantó, José y María y sus hermanos, con toda certeza había un altar familiar. Había un tiempo en el que ellos instruían a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Con toda certeza, Jesús fue instruido desde su hogar, desde su casa. Jesús fue instruido, fue preparado. ¿Sí? A pesar de que sus padres, en el momento en el que ya Jesús tenía la edad para ser consagrado mediante un examen en el templo de Jerusalén, a pesar de que ellos parece que se habían olvidado de esto, sin embargo, con toda certeza, nosotros podemos afirmar que sus padres lo instruyeron, porque él fue un joven consciente de cuál fue su misión a los 12 años de edad. Es que la palabra de Dios hace sabios. Y aunque el niño, usted crea que no aprende, el niño aprende. Esto es responsabilidad nuestra, mis amados hermanos. Nosotros podemos hacer de nuestros hijos sabios por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean encaminados en el propósito que Dios tiene para con ellos en la vida. Es una gran responsabilidad y un enorme privilegio. No descuidemos esta tarea. No descuidemos esta tarea. Ahora, el altar familiar no excluye el deber de congregarnos nosotros como iglesia. Las Sagradas Escrituras dicen en la carta a los Hebreos capítulo 10 verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Realmente el altar familiar entonces no es competencia para la congregación con la iglesia. Es complemento para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Proponga en su corazón, a partir de hoy, si usted no lo está haciendo, proponga en su corazón realizar un altar familiar
Convierta su casa en un altar para Cristo. No espere que sus hijos crezcan cuando ya ellos son unos adolescentes o entran en la etapa de la juventud y no han recibido la suficiente instrucción. No espere que sus hijos busquen a Dios. No espere que sus hijos busquen la iglesia. No espere que sus hijos busquen los caminos del Señor. Sus hijos pueden descarriarse allí delante de sus ojos. Pero usted tiene la responsabilidad de encaminarlos en el Señor, sin exasperarlos. Usted debe ser el sacerdote, el pastor de sus hijos. Ahora, si no la quiere tomar su esposo, porque su esposo no es creyente, tómela usted, asúmala usted. La recompensa al final, el galardón al final será para usted. Pero no permita que sus hijos se descarríen, teniendo usted la oportunidad de instruirlos en los caminos del Señor. La promesa del Señor es muy grande y es fiel, es muy poderosa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hace unos años en los Estados Unidos se hizo una encuesta bastante triste, dejó un resultado bastante triste. Se descubrió que los principales líderes de las grandes orquestas de rock metal habían sido cristianos, hijos de cristianos, hijos de pastores incluso algunos. Y mírenlos allí, descarriados. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió allí? Sencillo, mi amado hermano. Descuidaron el altar familiar. Descuidaron el altar familiar. Seguramente cuando esos muchachos llegaron adolescentes, ¿ve? Y empezaron a mostrar esa rebeldía natural, sus padres se desalentaron, se desanimaron y dejaron de instruirlos. O atendieron más la iglesia, atendieron más su ministerio, atendieron a otros antes que a su propia casa, antes que a sus propios hijos. Resultado, hijos descarriados. El cuarto factor que contribuye a la unidad es la comunicación. La comunicación es un proceso indispensable en la unidad de la familia. Dios nos ha dado a nosotros el más alto sistema de comunicación, el más perfecto. Nosotros debemos comunicarnos, aprender a hacerlo, en todos sus niveles, desde el más sencillo, el más superficial hasta el más profundo. Los expertos dicen que hay 5 niveles de comunicación. El de las obviedades, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dios te bendiga. Luego viene el segundo nivel, un poco más profundo. Allí comenzamos a hablar de otros, a expresar opiniones acerca de otras cosas, de otros hechos. ¿Sí? Ese es el segundo nivel. En el primer nivel, nosotros no profundizamos. En el segundo, hablamos de otros. Dicen que hablar de otros, hablar del prójimo es muy sabroso. ¿Sí? ¿A quién no le gusta hablar del prójimo? ¿Sí? El problema es cuando hablan de nosotros mismos, ¿no? Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones
sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.